Yo me quedé hasta las 12. Ya no había más nada, se terminó todo. Enfrente del Congreso no había nada. Ya. Apagué la tele y la televisión y me fui. Me acosté y ahí me dijo mi señora, ¿y que no pasó nada? Me dice, y no, gracias a Dios no pasó nada, le dije. Ya terminó todo y gracias a Dios no pasó nada, le dije. Eso es la 1:10, por ahí me llegó un vecino mío, ya la gente había sí, ya sabían todo. Por acá los amigos de Rodrigo, nuestros amigos. Pero como no había movimiento acá, nadie quería llegar. Pero según mi señora, ella escuchaba que pasaba por acá vehículos y todo eso. Que pasaban los vehículos acá. Ahí son los amigos de Rodrigo, pasaba por acá y no había movimiento acá en la casa. Y nadie quería llegar a avisarme tampoco. Entonces uno de mis vecinos, un amigo mío, vino, golpeó la puerta, la ventana se golpeó y le preguntó si quién era, yo soy fulano. Se levantó y le dijo, ¿por qué no le llamó un poco a Diego? Me parece que Rodrigo tuvo un accidente, le dijo el muchacho. Llamarle un poco a Diego, dijo. Y escuchó que pasaban los vehículos para acá. Habrá sido un sueño. Y ella pensó que Rodrigo ya había vuelto, ya había venido ya. Y le dijo, no, Rodrigo está acá, está durmiendo ya, le dijo ella. Entró mi señora en su cuarto. Estaba la luz prendida en su cuarto. Eso no sabemos cómo ni quién prendió. No estaba ahí y pasó al baño. Se fijó en el baño. Tampoco estaba. Y cuando salió del baño, como para ir otra vez junto a los muchachos que estaban en la calle, Gloria había ya recibió un mensaje. Y a ella le dijeron ya directamente lo que había pasado. Senadores por unanimidad hemos aprobado y después el pueblo va a decir sí o no. Las ansias reeleccionarias han caracterizado a varios de los gobiernos de la era democrática en Paraguay. Era cuestión de esperar 1 o 2 años en cada periodo para que empezáramos a escuchar de la imperiosa necesidad de avanzar con la reelección presidencial para continuar con las obras de gobierno que tantos nos prometían. A lo largo de estas 3 décadas de democracia hemos tenido varios intentos de atropello a la Constitución Nacional, pero ninguno tan grave como el del 31 de marzo del 2017, que hoy recordamos su 5º aniversario. Las ansias de poder de algunos actores políticos, en particular encabezados por Horacio Cartes, Blas Llano y Fernando Lugo, llevaron a una crisis institucional como casi nunca habíamos visto, o como probablemente vimos por única vez anterior en 2012 con la destitución de Fernando Lugo, y con manifestaciones tan grandes como las que no habíamos visto sino hasta marzo de 1999. Otra vez marzo, pero de 2017, enlutó a la ciudadanía paraguaya cuando por las ansias de poder de un grupo político
la gente salió a las calles y la policía comenzó a recorrer todo el microcentro, aprendiendo a cientos de personas y asesinando a un joven en el interior del Partido Liberal Radical Auténtico. Y antes de llegar a marzo del 2017 tenemos que recordar no solamente meses anteriores, sino años anteriores. Ya aproximadamente hacia el 2015 y a partir de allí en adelante se hacía manifiesta la intención, esa ambición por la reelección, esa ambición por perpetuarse en el cargo, en el poder de Horacio Cartes. Y el patrón era prácticamente el mismo y calcaba lo que se fue repitiendo a lo largo de la historia. Primero, negar que existiese una intención. Luego, seguir esa intención camuflada. Y al no concretarse ese paso, al no concretarse ese adelantamiento o esa liberación del camino para llegar a la reelección, terminar negando que nunca fue la intención y que no se intentó hacer nada y que ni siquiera se atropelló a lo que constitucionalmente está establecido. Ese fue el patrón que se caminó desde que se empezó a esbozar aquella intención de perpetuarse en el poder y perpetuarse en la silla presidencial de Horacio Cartes. A partir de allí, una serie de sucesos que se fueron relacionando y que se fueron vinculando hasta llegar a ese 31 de marzo del 2017. Queremos hacer un recuento casi cronológico de lo que fue toda esa intención y ese camino que se intentó allanar, atropellando lo constitucionalmente establecido para finalmente fracasar, pero terminando enlutando no solamente una familia, sino a una sociedad y finalmente a un país. A 5 años del 31 de marzo del 2017 decidimos hacer este recorrido porque una sociedad necesita tener memoria y recordar los rostros de quienes fueron protagonistas de uno de los hechos más luctuosos en la era democrática paraguaya. Acompáñenos a este recorrido a 5 años de la noche en la que la democracia paraguaya se tiñó de fuego y sangre. El 31 de marzo del 2017 fue marcado con sangre y para siempre en las páginas de la historia democrática de nuestro país. Una historia que no debe dejar de contarse ni de repetirse, porque lo único capaz de debilitar seria y realmente la democracia es el olvido. Mientras exista memoria, existe con ella la osadía y la motivación necesaria para impedir que se violente la libertad. Pero para recordar lo que pasó aquel 31M, debemos necesariamente ir aún más atrás en el tiempo. Aquel día fue solo el desenlace del quiebre, que iba tomando fuerza ya por lo menos un año antes. Bueno, el 31 tiene un antecedente interesante, Ricky, ¿no? Vamos al caracú de la enmienda porque el caracú no está en el 31 de marzo, sino eso ya fue las consecuencias. Caracú de la enmienda en sí, tenés que remontarte en el 2016, los fines del 2015, cuando comienza a hablarse de enmendar la Constitución, que no era nada nuevo porque Nicanor lo quiso hacer en su momento cuando fue presidente. Parece que es una especie de virus que entra al Palacio de López y se pretende atropellar la Constitución. Digo atropellar porque no están usando los mecanismos constitucionales para habilitar a un presidente a una reelección. Entonces pasa el 2016, todo ese 2016, ese enero de 2016 fue muy tenso, estábamos todos bastante en alerta porque se hablaba que se iba a plantear. Nosotros estábamos en la conducción, digo nosotros, que habíamos formado un bloque del Congreso. En ese momento el presidente en junio, el 1 de junio del 2016, voy a repetir mucho la fecha, asume como presidente Robert, el fallecido, ¿no? Un campeón, un hermano. Realmente trabajamos muy bien porque yo fui su vicepresidente primero y el vicepresidente segundo fue Julio Velázquez. Tendríamos que anotar, no es que estoy mencionando para jactarme, sino porque después vienen eventos con esta figura, ¿no? Presidente, nuestro amigo fallecido, Robert Acevedo, vicepresidente primero, quien te habla, y el segundo era Julio Velázquez, el senador, que había formado una mini bancada con Castiglioni, con Luis Castiglioni. Había salido de NTT, se formó una mini bancada, entonces Julio era de Cartes, también se abrió y logró estar en un lugar negociado para la conducción del Senado. Se desarrolla y ya comenzamos a escuchar más fuerte, ya después que asumimos que en cualquier momento venía.
En enero del 2016, el diputado oficialista Óscar Tuma dio entrada a un proyecto de enmienda de la Constitución. Allí empezó todo. Ese fantasma de la reelección empezaba a cobrar fuerza y aunque desde el entorno del entonces presidente Horacio Cartes negaban la intención de que se pretenda buscar la reelección del presidente, los pasillos del Congreso susurraban lo contrario. Con el proyecto de enmienda a la Constitución, lo que se pretendía era cambiar las reglas respecto a la reelección y así poder abrir la posibilidad de que Cartes vuelva a candidatarse como presidente de la República al terminar su mandato. Cuando hablamos del 31 de marzo del 2017, necesariamente tenemos que ir un poquito para atrás en el tiempo. Exactamente 8 meses antes, 25 de agosto del año 2016, es la fecha de defunción del proyecto de la enmienda que pretendía modificar algunos artículos de la Constitución Nacional en busca de esa reelección presidencial del entonces presidente Horacio Cartes. Acá, detrás mío, en el Congreso, es que la oposición logró dar el golpe, la sentencia para ese día en el que fallece oficialmente la enmienda, lo que sería la previa, porque meses más adelante intentarían reconstruir ese deseo y esa intención, allanando un poco el camino, que ya estaba cerrado de hecho, para esa reelección del presidente Horacio Cartes. La fecha de defunción, 25 de agosto del año 2016. El 25 de agosto, la oposición, segura de los votos que sumaron, logró anular la primera intención pro reelección del cartismo. Presentaron ellos el proyecto de enmienda para poder rechazarlo, y con eso bloqueaban la posibilidad de su tratamiento al menos por un año. Esa mano ganó la oposición, pero el oficialismo no se quedaría con los brazos cruzados después de eso. Agosto del 2016 fue trascendente, porque la única forma que teníamos que, para aprobar y rechazar, teníamos esos 23 senadores que nos dio la mesa directiva. Entonces creíamos que contábamos con ese número, pero se nos abrió Castiglioni y se nos abrió Julio, por más que Julio ya estaba como vicepresidente seguro. Entonces el 25 fue un jueves, 25 de agosto del 2016, estábamos en una sesión ordinaria y allí hicimos correr unos pedidos de sesión extraordinarias para tratar el tema de la enmienda y redacté un proyecto para aprobar la enmienda. Es el famoso, presentaban su proyecto, le dijeron a Ayuso, a Desiré, y votan en contra. Y sí, es la jugada de la política. Entonces presentaba un proyecto, el que no firmó fui yo, porque yo tenía que pedir que se rechace, la moción de rechazo. Entonces, y convencer porque se tenía que rechazar. Pero de todo era una jugada, pero teníamos que tener para la sesión extraordinaria, inmediatamente después de la ordinaria, los votos suficientes para el quórum, 23. Y vos sabés que no conseguíamos. Nos faltaba un voto. Un senador nos faltaba. Luis Castiglioni venía de España con su esposa porque tenía problemas de salud y vinieron y llegaron como al aniversario, si mal no recuerdo, el aniversario de matrimonio de Luis Castiglioni el 25 de agosto. Y decidió no ir, según me contaba Luis Castiglioni, no ir porque la señora le dijo, quédate este día, muy especial, y era un jueves. Entonces dice, bueno, me voy a quedar y vamos a disfrutar en familia. Pero a las 10 de la mañana por ahí sentía cierta inquietud él por ir, pero él no sabía nada. Entonces Luis Castiglioni llega a la sala de sesiones, se para hacia al lado del baño, mira, y me acerco y le digo, Luis, esto estamos planificando. Con toda confianza te cuento, esto estamos planificando. Considero que soy una persona que tiene principios democráticos y el respeto a la cosa. Así mismo, Eduardo. Y quiero que te quede. ¿Y qué necesitas? Y quiero que haga quórum nomás. Y ahí conseguimos el 23. Y me dijo, contá conmigo. ¿Pero va a empezar así? Sí, ya ahora empieza. Y salgo y me voy hacia donde estaba Calé y el grupo Añetete, del cual yo no era parte todavía. Me voy y le digo, señora, conseguimos el 23 y se inicia. Y ahí Calé se incomoda. Hay que contar la verdad. Calé estaban contando los números. Y decía que sí, pero no. Y se incomoda. Me dijo, Eduardo, yo no voy a participar. Yo creo que esto debe tener un debate donde estemos los 45. Sí, hermano querido, pero no pasa por ahí. Está bien tu debate, pero te conozco tanto en poco tiempo que lo que no querés es realizar la sesión. Hoy tenemos que sacar esto. Y bueno, qué lástima, porque Luis acaba de llegar, que no contábamos con su presencia, ni con su voto, y se convence Luis Castiglioni y dice, me quedo 23, empecemos la sesión.
Y ahí manda a su secretario de Real Ley, me manda a decir que hable por lo menos, que hable, fundamente y que postergue y ocupe más tiempo y que hable de Siré, que hable otro hasta que ellos terminen ahí a ver si se quedan o no se quedan. ¿Y quién aparece en la sesión sentadito ahí que no entendimos? Porque él no sé si juega siempre en contra de su movimiento. Fernando Lugo, que era el más interesado en que se apruebe la enmienda porque él quería ser candidato a presidente. Se queda sentado allí y después no entendimos. Porque ellos pues se dividen así, juegan de policía bueno y malo. Vas a ver que en varios proyectos Lugo queda votando en contra y estos votan todos, se dividen los votos en el Frente Guasú. Se queda Lugo ahí y ya sumamos 24. Y luego entra un ratito Oviedo Mato y hace una intervención y que es ilegal y no sé qué cosa, muy bien, espectacular, estamos 24. Y se va. Y en ese momento yo solicito moción a que se rechace. Fundamenté, ¿por qué? Mucho fundamenté porque había que hacer tiempo para que se decidan. Y en ese momento se le da el certificado de función a la enmienda. ¿Por qué? Porque le traigo la actualidad. Vieron que el juicio político de la fiscal general se fue a archivo y es por un año. Claro, un proyecto no puede ser tratado por un año. Una vez rechazado. Sí, entonces el 15 de agosto el 25 de agosto del 2016 al 25 de agosto del 2017, las internas coloradas eran en diciembre, las inscripciones de la candidatura eran en julio, chao, no podía ser. Entonces con eso convirtió todos los actos que realizaron en forma posterior en un acto ilegal, porque ya estaba muerta la enmienda. Por eso yo le llamo el 25 una fecha histórica que a veces pocos recuerdan, es la fecha del certificado de defunción de la enmienda en el año 2016. Un año después, en enero del 2017, ocurrió lo que comúnmente llamamos como lo imposible. Había firmas de personas fallecidas que estaban a favor de un plan de reelección. Un verdadero milagro. Los colorados oficialistas, en su afán de volver a instalar el tratamiento de un proyecto de enmienda para modificar lo establecido en la Constitución Nacional sobre la reelección, iniciaron su campaña de recolección de firmas. Hasta los muertos firmaron. Entramos en marzo de 2017. ¿No? En marzo. Se rumoreaba, se va a presentar. Nosotros teníamos la conducción del Congreso. Julio Velázquez se fue hacia el lado de Cartes. Y Castiglioni vino al lado de NTT. Se dividió su pequeña bancada. Y se quedó del otro lado, es decir, teníamos a uno de la mesa directiva que jugaba a favor de los que querían la enmienda. Nuestro factor de riesgo era Julio Velázquez, porque si no estaba en el Senado, en el Congreso, en el edificio, Robert Acevedo, tenía que estar sí o sí Eduardo Peta. Entonces era cuidarse, y es ahí que yo fui criticado cuando me fui a dormir en el Congreso. Resulta que ese fin de semana anterior al 31. Robert se fue a Pedro Juan, me dijo, me voy a ir porque tengo un tema familiar. Yo me quedo en el Congreso, dormí, porque vi algo raro. Paso enfrente. Pero por la parte de atrás, por la parte de atrás, frente para nosotros, porque por ahí ingresábamos en el garage. Estaba lleno de militares y se bajó el portón. Nunca se cerró en la historia el portón. Y bajo, y como era el vicepresidente en ejercicio, en el presidente en el edificio, me bajo y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué cerraron el...? Y veía militares y policías. Me dice, por orden superior de la comandancia. ¿Pero qué? ¿Que va a haber un atentado? ¿Me explica por qué bajaron por orden superior? No, suba, y yo grabo ese video. Y le mando al equipo NTT, le dije, acá se están preparando, esto viene, pues queríamos saber cuándo venía el ataque. Entonces, esto viene la próxima semana. Estábamos hablando de sábado, domingo. Pero nadie entendía de que la jugada era que esté ausente Robert, que yo esté en San Lorenzo, que cuando vos quieras ingresar a tu estacionamiento para sesionar como vicepresidente, no te dejen entrar y tome la conducción del Senado el vicepresidente segundo. El 28 de marzo del 2017, el oficialismo, en alianza con la bancada luguista y llanista, solicitó una sesión extraordinaria. El plan consistía primeramente en modificar 3 artículos del reglamento interno y luego ir por la enmienda pro reelección. La olla
empezaba a hervir para el menú que pretendían cocinar. En ese momento, el presidente de la Cámara Alta, el liberal opositor Robert Acevedo, convocó a la sesión extraordinaria, pero dentro del plazo de 48 horas. Como había un sector que estaba apurado en conseguir sus pretensiones, intentaron con todas las posibilidades e irregularidades convocar a esa sesión extraordinaria para modificar el reglamento interno del Senado, al punto de que Julio César Velázquez se autoproclamó presidente del Senado para convocar a la sesión. Lo que querían era modificar los artículos del reglamento interno del Senado, buscando despojar al presidente del Congreso de su atribución para retener o rechazar proyectos. Toda esa maniobra tenía una sola intención de fondo: buscar, a como se pueda, tener un reglamento a medida, para sumar votos que puedan garantizar una aprobación de un proyecto de enmienda a la Constitución y hacer camino real hacia la reelección. El lunes 27 de marzo ya estaba Robert, llegó por acá, y entonces yo pude ir a casa. Entonces cuando me fui a casa, no me pida nombres, pero tengo todo grabado. Van emisarios de Honor Colorado a mi casa. Me llamó la atención que querían hablar en el auto y no adentro de mi casa. 12 de la noche, día del 28 del primer intento de golpe. Y ofertan todo lo que yo quería, para que no vaya o que me quede en la sesión en mi banca y vea lo que suceda. Lo que iba a suceder, eso nomás. Yo ganaba la gobernación de Central, con todos los recursos, todo dentro del paquete de oferta. Le dejo así en la nebulosa. Uno le puede decir no ni sí, porque si no le daba la oportunidad de que se organicen de una manera distinta, o le tiene que sorprender. Es más, llama por teléfono al teléfono del amigo, para hacerme escuchar la voz de que el amigo iba, el nombre suyo. Corto la reunión, le llamo a Marito, le digo, mira, esto se viene mañana, no hay que dormir. Me estaban planteando que yo me vaya a mis oficinas, que me vaya al baño, que me vaya, qué sé yo, que tenga un problema en llegar al Congreso. Entonces le llamo a Robert y me dijo, no, yo voy a estar mañana. Entonces comenzábamos a turnarnos. Robert se queda en la oficina de la presidencia y yo me fui y me senté en la banca del presidente. Pero cuando llegamos al Congreso nos encontramos con francotiradores. Al mirar arriba teníamos la terraza francotiradores de las Fuerzas Armadas dentro del Congreso de la República. Es decir, no solamente tomaron y ya custodiaban el acceso del estacionamiento privado de senadores y diputados, sino ya tenían francotiradores. Se le avisa a Robert, yo le llamo a Robert y Robert agarra y verifique y era confirmado que había francotiradores. Robert se enoja, se toma con el comandante, con todo y dijo, yo soy la autoridad más de acá y digo la seguridad que tiene que haber. Y me hacen desaparecer los francotiradores. Ese día se llevó a cabo la famosa reunión a puertas cerradas en la oficina del Frente Guazú, algo que solo se puede hacer en casos extraordinarios. Las manos levantadas y la concreción del fraude, la aprobación de la modificación de los artículos del reglamento interno del Senado. 2 días después, llegaba el 30 de marzo del 2017. Un jueves en que la ciudadanía estaba atenta a cada movimiento que se daba desde los pasillos hasta las salas de sesiones del Congreso de la Nación. Pero que, por así como se estaban desarrollando las cosas, ya se esperaba cualquier maniobra que no fuese legal para conseguir ese capricho. Porque era eso, un capricho que iba a quedar manchado con sangre. Denunciamos al Ministerio Público, a la Fiscal General del Estado le dijimos, aquí están quebrantando tales y tales disposiciones constitucionales, coacción a los órganos del Estado, todo, desestimaron. Ese es un punto que hay que preguntarle también. ¿Por qué desestimó eso contra los 25 de la acción penal que presentó el Congreso? Robert Acevedo, En carácter de presidente de presidente del Senado, siendo atropellado con coacción evidente y manifiesta. Es decir, eso desestimaron. No es solamente que no investigaron, desestimaron. Abrieron y desestimaron. La gente empezó a llegar a las inmediaciones del Congreso y los cascos azules empezaban a formar filas. El tic-tac del reloj no solo marcaba la hora, marcaba el ritmo en que se iban sumando más personas para hacer oír sus voces de legítimo reclamo a quienes intentaban violar la Constitución Nacional. El viernes 31 de marzo,
había iniciado como uno de tantos más para miles de paraguayos. El caldeado ambiente político que se había generado a lo largo de la semana parecía ser uno más de esos momentos de crisis que muchos prefieren simplemente ignorar y que terminaría acabando. Medios locales e internacionales comenzaron a dirigir sus miradas al Congreso luego de que al mediodía iniciaran los rumores de una inminente presentación de la enmienda constitucional para permitir la reelección presidencial. Poco antes de las 15 llegó la confirmación. El senador Juan Darío Monjes, colorado oficialista, había presentado una solicitud de convocatoria a sesión extraordinaria que tenía como único punto del orden del día el tratamiento de una enmienda a través de la cual pretendían modificar los artículos 161, 197, 229 y 235 de la Constitución Nacional para permitir la reelección presidencial. El pedido fue firmado por otros 24 senadores colorados oficialistas, luguistas del Frente Guazú y liberales que respondían al movimiento Equipo Joven, liderado por Blas Antonio Llano Ramos. El documento tomó estado público alrededor de las 14:30 y la sesión extraordinaria había sido convocada para las 15. Equipos de prensa llegaron a las corridas hasta el casco histórico de Asunción para seguir lo que estaba ocurriendo. Y se relajaron los muchachos el 31. Se relajaron. Se relajaron en el sentido de que estaban en campaña. Marito se estaba yendo a Ciudad del Este en un avión para un evento grande, con Calé creo que estaba ahí yéndose a un evento de una concentración grande. Tito Saguier estaba por Concepción, se fueron. Y nosotros el viernes no pasa nada en el Senado. Y viene la información, están viniendo a presentar, 3 de la tarde nosotros cerrábamos la secretaría y llegaron -5. Presentan el proyecto de enmienda, -5, y me mira el secretario y no había nada que hacer porque llegaron a tiempo. Entonces piden la sesión en forma inmediata. Entonces nosotros nos trasladamos con Robert Acevedo a la sala de sesiones y estaban ustedes los medios de prensa y ahí decimos, señores, se aplica el artículo tal, el presidente declara que esto es un acto ilegal porque ya fue tratado, no puede ser tratado, por lo cual mando al archivo. Cuando estaba sucediendo eso, nosotros le estábamos llamando a todos, vengan, vengan, vengan. No a los manifestantes, a Marito del avión antes de aterrizar me dijo, ¿y qué hago, Eduardo? Volver, hermano. Necesitábamos que aparezcan todos, ¿no? Se comunicaba que ya venía un grupo pequeño y se enfrentó con un grupo de policía. Estaba Edgar Acosta, un incidente, le disparan en la cara y en ese momento decidimos bajar con el presidente, es decir, con Acevedo. Nos acercamos hacia el comisario para que bajen los decibeles, qué es lo que está pasando, y vos sabés que nos disparan a nosotros. Nos tiran agua y nos disparan, y ahí salta el guardaespaldas de Robert y se pone así y come todos los balines, que hay imágenes de eso, es golpeado por los balines por la espalda y le evitó los balines a la cara de Robert Acevedo. Llamativamente, en la sala de sesiones ubicada en el tercer piso, nada ocurría. Allí se encontraban senadores colorados disidentes y opositores, además de medios de prensa que esperaban el inicio de la sesión extraordinaria, pero quienes habían presentado el pedido no hacían acto de presencia. Unos pisos más abajo, concretamente en la planta baja, la oficina de la banca del Frente Guazú permanecía cerrada. Nadie podía ingresar ni salir del lugar sin que se lo permitiera el fuerte dispositivo de seguridad. La sesión, señalada como ilegal por quienes estaban en contra del actuar de los 25 senadores, duró apenas unos minutos. Alrededor de las 15:25, los legisladores decidieron salir. Formando fila, uno detrás de otro, abandonaron el lugar del cónclave secreto. Por unanimidad. Nueva puerta cerrada y nueva escondida. Senador, despacio. Están atropellando, senador. Salir, no mandamos a caminar. Bueno, vamos a caminar. Caminemos, entonces. Usted me está atacando con el dedo mato. Dale, Senador, así. Para mí está muy bien lo que hicimos.
Comenzaron los empujones mientras se intentaba llegar nuevamente a la oficina del Frente Guazú, donde se debía realizar la conferencia de prensa para explicar la actuación de los 25 senadores. En primer lugar, todo hicimos dentro del marco constitucional y del marco legal. Nada se hizo fuera del marco legal constitucional. Yo le vuelvo a decir, la sesión que hicimos hoy con 25 senadores se hizo todo como está establecido en la reglamentación, en nuestro reglamento y también en la Constitución Nacional. Saldarlo del 25 al reglamento de la Cámara de Senadores. Por supuesto que el reglamento fue modificado en 3 artículos que ustedes conocen. El acta fue leída hoy, el acta de la sesión de donde se modificó el reglamento, se nombró secretario acá. El estatuto está establecido. Le vuelvo a decir y le voy a repetir y lean el reglamento. Si no saben, lean. La tensión que se sentía en el interior de la sede legislativa se trasladó a las calles, en las inmediaciones del edificio. Un pequeño grupo de unas 40 o 50 personas, principalmente simpatizantes del Partido Liberal y otras agrupaciones políticas de la oposición, comenzó a manifestarse. El Partido Liberal y otras agrupaciones políticas de la oposición comenzó a manifestarse. El 31 de marzo de 2017, a puertas cerradas, a las apuradas y a escondidas, un grupo de senadores decidió aprobar de forma totalmente irregular la enmienda constitucional que habilitaba a Horacio Cartes y a Fernando Lugo a un nuevo periodo, a la disputa de un nuevo periodo presidencial. La polémica llegó a las calles. Un minúsculo grupo de personas en ese momento se manifestaba en los alrededores del Congreso y en esta esquina que se encuentra a mis espaldas fue donde se dio el punto de inflexión, cuando un recién llegado hasta el lugar, diputado Edgar Acosta, recibe un escopetazo a quemarropa a la altura de la boca que casi le cuesta la vida y que le dejó durante varios meses en un estado grave de recuperación y que incluso le negó la posibilidad de ver una última vez a su padre. El grupo era minúsculo frente a la enorme dotación policial que se encontraba en el interior. El grupo intentó avanzar por la avenida Paraguayo Independiente cuando los antimotines de la policía comenzaron a disparar. Llamativamente, los cascos azules decidieron usar las armas de fuego en lugar de dispersar a la multitud con escudos y cachiporras como habitualmente realizan en primera instancia. Esa jornada fue muy especial. Yo estaba en Itagua, en la casa de mi papá, almorzando, y después de almorzar todo se hace un barullo donde una de mis hermanas me grita y me dice, vos sabés que Edgar ya aprobaron la enmienda. Yo le dije, ¿cómo van a aprobar si no, nosotros íbamos a estar enterados? No. Y me fui a mirar, ¿verdad? Y efectivamente me voy y miro ahí que me acuerdo bien, creo que era Lilian Samaniego, estaba caminando con monjes así, sobradamente. Y bueno, y ahí tomé la decisión de venir a la Cámara yo. Venir porque creo que era como una orden ese día de que termine la enmienda. Y eso significaba pasar a diputados, ¿verdad? Por más que nuestro reglamento interno dice de que el presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces, Hugo Velázquez, tenía que convocar con 12 horas de antelación. Esa era la parte legal, ¿verdad? Pero como atropellaban en el Senado, también se instalaba una duda de que hagan lo mismo en diputados. Por más que yo siempre dije, y lo sostengo, era que Hugo siempre consiguió todo lo que en ese tiempo, como aliado de Cartes anteriormente conseguía todo, siempre cuidaba la forma. Tenía una ley de esperanza de que suceda lo mismo, ¿verdad? De que espere las 12 horas, total, en diputados sobraban los votos. Pero como atropellaban en el Senado, yo dije, van a hacer lo mismo en diputados. Y vine. Yo vine por si hagan la sesión, ¿verdad? Venía a votar, ¿verdad? Y defender mi postura contra la enmienda, que lo vengo sosteniendo de siempre, ¿verdad? No era contra Cartes nomás. Pero sí Cartes era un peligro más. Cartes es un peligro para la democracia y sigue siendo hasta ahora. Pues tenía un poder político enorme por ser presidente. Poder económico, sabemos la cantidad de dinero que tiene. Y a eso le había sumado poder mediático. Yo me bajo cuando un joven de nombre Martín Cogliolo se acerca y me dice, diputado, ahí los
policías nos están disparando a la cara. Y al bajarme me di cuenta de que los policías, yo he estado en otras manifestaciones, inclusive en la época de dictadura o el marzo paraguayo, y conozco cuando los policías están, digamos, de una forma eufórica, para usar un término. Evidentemente recibió una orden de que ese día no haya manifestación, hubo una orden superior. Entonces yo tenía que caminar y tratar de impedir que haya más violencia, porque me di cuenta, le he visto a Efraín Alegre, le he visto a Filisola, y a Efraín no le iban a escuchar los policías, era el más férreo opositor, presidente del partido, anti-enmienda, y no le iban a escuchar. Y yo pensé que me iban a escuchar a mí. Tanto era así que yo dejo el celular en mi camioneta, para que los policías no vean que mi celular pueda ser usar como un arma, ¿verdad? Y mi participación ahí aquí fue muy corta, ¿verdad? ¿Por qué es corta? Porque yo me traslado como 30 metros, voy y llego ahí en la intersección, ahí en la calle, tropiezo yo y alzo mi mano. O sea, yo no muchas veces pienso, ¿será que el policía pensó que yo quise ir más rápido? En realidad tropecé, ¿verdad? Y entonces ahí ya recibo el disparo, que fue como un golpe muy fuerte con mucho dolor, digamos los siguientes 10, 15, 20 segundos. Y ahí empieza ya otro escenario ya de su sobrevivencia, ¿verdad? Porque el dolor desaparece después, uno no siente nada. Se acerca la gente a mí ahí, se tapan la cara, algunos expresan palabras, le mataron al diputado, otro le dice, el que está al lado no murió, y vuelve a repetirlo así con mucho énfasis, como si fuera que es el entendido en esa materia, dice, no, pero seguro va a morir, no puede salvarse como está. Son momentos que uno dice, bueno, acá termina todo, ¿y en quién piensa? Y uno piensa en la familia. Un momento muy doloroso, porque te das cuenta que te estás yendo, ¿verdad? Porque ya no hay más dolor, ya no tenés fuerzas, y la gente de la forma que llora. Me acuerdo cuando voy entrando al hospital militar. Nunca más me fui ahí, siempre dije me iba ahí, pero ahora no me animo, pasaron 5 años. Y el griterío, yo no sé si ellos sabían quién estaba llegando, de decir, llamen al cirujano, llamen o sea, empezaron a llamar. Yo en el pasillo me acuerdo de decir que era muy grave y que vengan los doctores. Después recuerdo ya en la sala, una sala muy luminosa donde llega un doctor, empezó a retarle a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Yo no sé si estaban haciendo mal o no, pero le dijo, bueno, hay que intubarlo o si no nos deja. Y después ya en el sanatorio recuerdo que mi esposa me comenta que tenía un problema muy grave, que mi vida ya, que estaba fuera de peligro, pero que era tan grande el daño en la boca que probablemente no vuelva a hablar y que era un daño no estético, sino funcional, para volver a hablar y eso, ¿verdad? Y que había que viajar al exterior, ¿verdad? Y el proceso fue allá en la ciudad de Ribeirão Preto. El 12 de junio del 2017 iba a ser mi 6ª cirugía. Estaba programada para las 7:30 de la mañana. Recibo la llamada más dolorosa de toda mi vida, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, cuando me llama mi hijo y me dice, abuelo murió. Ese fue el momento más doloroso porque mi papá, el 31 de marzo de 2017, estábamos almorzando, nos juntamos juntos y me dijo, te dejó ir a votar. A Nico, si ahora yo en dejar sin vergüenza de hoy votar y de yo guajamba. Hoy me oye pela peperetan de hoy. Pues yo le había contado que había todos los vatos. Te dejó a yuca o te ya o te cervecita ni un día. Eso es lo que la enmienda o lo del 31 de marzo, el dolor más grande que me causó es no haberme despedido de papá. Caía la noche en el centro de Asunción. Numerosas personas, en lugar de retornar a sus casas luego de la jornada laboral, se integraban a las manifestaciones. Las calles ya no eran las mismas. Las piedras, los petardos, el fuego y el hartazgo se apoderaron de ellas. La policía esporádicamente irrumpía para reprimir. Los manifestantes se replegaban y nuevamente contraatacaban. La plaza de armas se convertía en un ida y vuelta constante hasta que las fuerzas del orden llamativamente abandonaron la zona del Congreso. La resistencia ya era una realidad en otros puntos del microcentro. Algunos optaban por retirarse, otros se dispersaban en los alrededores. La batalla continuaba
y el olor a muerte se acercaba peligrosamente a la ciudad. La gente empezó a dispersarse ya en horas de la noche frente a la sede del Congreso Nacional. Parecía que todo ya estaba en un ambiente calmo, en un ambiente en donde no se avisoraba, no se veía venir ningún tipo de atropello más del que ya se había intentado ahí en la sede del Congreso Nacional, y se llegó hasta acá, después de haber llegado incluso al local de ABC Color, donde la policía intentó también detener a personas allí. Llegaron hasta la sede del segundo partido tradicional más grande del Paraguay, acá detrás mío, la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, donde terminaron por consumar un atropello a la sede del partido político de la oposición más grande del Paraguay, terminando por matar a uno de los suyos. Y fueron precisamente las cámaras de circuito cerrado del Partido Liberal Radical Auténtico las que terminaron por evidenciar la serie de mentiras que intentaron instalar luego del atropello acá a la sede del PLRA, donde terminaron por matar a Rodrigo Quintana. En inmediaciones del diario ABC Color se daba una de las últimas represiones policiales. Corridas, piedrazos y balas de goma formaban parte del retrato como un anticipo a lo que posteriormente se daría en el PLRA. El atropello al local partidario, donde sin explicaciones una vida fue cegada. Era la vida de Rodrigo Quintana, joven que había partido desde su natal La Colmena para acompañar las manifestaciones. Su último día él estaba ansioso. Él quería, desde que empezó el proyecto de enmienda, él quería viajar a Asunción, quería irse a las manifestaciones, estaba preocupado. Justo acá estaba yo sentado. Llegó acá Rodrigo a las 4:30, llegó acá. Yo tenía una radio portátil y ahí yo estaba escuchando todo lo que estaba pasando en Asunción, en directo. Y llegó él, vino junto a mí y me dice, la televisión lo tenía adentro. Y me dice, ¿por qué no está viendo la televisión? No sabe lo que está pasando. Me dijo, no, estoy escuchando todo, le dije. Y me dice, anda a ver la televisión. Y me levanté, él me llevó. Me levanté y me fui, entré ahí y él entró en el baño a bañar. Se bañó rápido, porque se iba. Diego viene por mí y ya nos vamos, me dijo. Cuando salió del baño, ya llegó Diego. Y vino junto a mí Diego, Rodrigo entró en su pieza y ni siquiera se cambió. Agarró su ropa, se puso por el brazo, al otro lado su zapato y salió allá y vamos, le dijo a Diego. Apuradísimo estaba, él quería, sí o sí quería irse ya. Y salieron acá más o menos a las 5:30 por ahí. Cuando salió del baño le dije yo, en guaraní, de pico de José Mareina le dije, era como era viernes y el sábado tenía que trabajar otra vez, pues. Y me dice, papá, dice, ajá, todavía tu papá, dice, la ceja, dice, ya recopamos ahí la forma más. Llevan esto más, rotas llegan, dice. Y yo me quedé delante de la televisión. Me quedé ahí viendo televisión hasta las 12 de la noche vi. Luego del crimen perpetrado en el interior del PLRA, llegaron las mentiras. No solo para manchar más el actuar policial, sino también para provocar todavía más daño, si acaso ello fuera posible, a una familia que luego de haber perdido a uno de sus hijos, debía soportar las infamias de aquellos que deberían proteger a los ciudadanos. Este fue el lugar donde cayó el cuerpo sin vida de Rodrigo Quintana luego que el disparo asesino del suboficial Gustavo Florentín alcanzara al joven oriundo de La Colmena que había llegado hasta Asunción con intenciones de participar de las manifestaciones, de defender aquello en lo que creía, de luchar contra el atropello que se había cometido contra la Constitución Nacional. Si no hubieran sido por las imágenes del circuito cerrado que se encuentra en el interior de la sede del Partido Liberal, las mentiras se hubieran instalado sobre la muerte de Rodrigo. Las mentiras no tardaron en llegar y de hecho fue la propia familia de Rodrigo la que recibió las primeras versiones mentirosas instaladas desde el gobierno en la mañana del 1 de abril del 2017.
Primero dijeron que fue un disparo accidental producto del forcejeo entre los propios liberales que se encontraban aquí en este lugar, descansando luego de las horas de manifestación. Después trataron de instalar otra versión de que fue solamente Gustavo Florentín en manera solitaria el que llegó hasta este lugar y realizó los disparos, una especie de lobo solitario asesino. Si no hubieran sido por las cámaras de circuito cerrado, que fueron rápidamente escondidas para evitar la sustracción y fueron entregadas con posterioridad a la Fiscalía, ya de forma legal, las mentiras hubieran continuado como un aditamento que podía agravar todavía más el dolor de una familia de por sí ya enlutada. El 1 de abril de 2017, la muerte de Rodrigo Quintana en este exacto lugar puso fin al intento cartista, llanista y luguista de conseguir la reelección por la vía de la enmienda inconstitucional. Rodrigo fue el último mártir de la democracia paraguaya. Y nosotros viajando de acá, habremos salido a las 2 de la mañana. Fuimos a emergencia, ahí estaba el cuerpo. Y a la mañana a mi hijo también estaba y estaba unos cuantos amigos de Rodrigo que se había ido con nosotros. Salieron ahí afuera a comer empanadas. Y un policía se acercó a ellos ahí, que era conocido, que es de La Colmena, pero que estaba ahí en la tercera de la capital, en Asunción. Y tercera pues está ahí cerca de él. Se acercó junto a ellos y él fue el primero que dijo. Él fue el policía dijo, no, a Rodrigo le mataron en la calle, dijo. Y le metieron ahí adentro. Él le dijo así. Porque él no, se ve que no estaba ahí él. Y el tipo no sabía, el policía no sabía que había cámara allá adentro. Porque la cámara se había instalado hace poco tiempo. ¿Cuándo eso? Hace poco tiempo. Entonces, y que quisieron instalar eso que se le mataron en la calle y que arrastrados le metieron ahí. Porque ellos los policías no se dieron cuenta que estaba cámara, que había cámara ahí. A los 3 días creo que mandó a un emisario, bueno, un político local, cercano a Carter, mandó a decirme que quería hablar conmigo Carter, el presidente cuando eso. Quería hablar conmigo y que inclusive él iba a venir acá en mi casa. Y obviamente me negué, le dije que no. Después de 15 días también mandó a un doctor, el ahora ex comandante Sotelo, Críspulo Sotelo también quería hablar conmigo. Y tampoco le dije que no. Después de un año por ahí, volvió, me mandó otra vez a decir Sotelo, que quería hablar conmigo. Y le respondí de la misma forma, porque ¿qué me van a decir? Me van a mentir. No me van a contar la verdad. La primera gran mentira fue la del comisario Abel Cañete, quien en la mañana del sábado 1 de abril, apenas horas después del asesinato de Rodrigo, aseguró que todo se había tratado de un forcejeo, de un disparo accidental. Pero ese engaño duró poco. Las imágenes del circuito cerrado terminarían demostrando que tal forcejeo o disparo accidental no existió. Fue un asesinato a sangre fría. Después llegaría el entonces viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Ariel Martínez, el mismo que en 2016 impulsara una reforma constitucional que muy bien le habría venido a Cartes y sus aspiraciones reeleccionarias. Pero entonces quiso instalar que el suboficial Gustavo Florentín, autor del disparo mortal, actuó solo. Otra vez las imágenes revelarían la mentira.
Más allá de lo que quedó registrado gracias a la cobertura periodística durante las jornadas del 31 de marzo y el 1 de abril del 2017, todavía queda un entramado de movimientos que se dieron tras bambalinas y que desembocaron en una de las mayores crisis políticas que se haya visto en Paraguay desde la caída de la dictadura. La puesta en escena del quiebre institucional tuvo una cantidad importante de actores, pero tras bambalinas, como una obra de teatro bien montada, el movimiento también era intenso. El movimiento telefónico inició ya el lunes 27 de marzo, y uno de los que mantuvo activa comunicación telefónica fue el senador liberal Blas Llano. Ese mismo lunes, temprano en la mañana, José Ortiz Escauriza, gerente de la firma tabacalera del Este S.A., Tabesa, cabecera del grupo empresarial de la familia del presidente de la República, Horacio Cartes, se comunicó con el entonces titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, y poco después con otro legislador, el también colorado Ramón Romero Roa. Ambos eran, en esos días, férreos defensores de la legalidad del proyecto de enmienda constitucional. El movimiento más intenso de llamadas se registró a lo largo de la jornada del 31 de marzo. El entonces comandante de la policía, Críspulo Sotelo, comenzó a comunicarse con sus subalternos a las 5:30. El cruce de llamadas reveló que el comisario Tomás Paredes Palma se mantuvo en sede de investigación de delitos hasta minutos antes de la medianoche del 1 de abril del 2017. 4 minutos después de que iniciara el nuevo día, se registra la primera llamada de Paredes Palma desde las inmediaciones del PLRA. Apenas 7 minutos antes, su jefe inmediato, el comisario Abel Cañete, conversó con el entonces comandante de la policía, Críspulo Sotelo. Lejos de lo que afirmaron en algún momento, los altos mandos estaban en comunicación constante con quienes se dirigieron a la sede del partido opositor. Casi en simultáneo a la primera llamada de Paredes Palma, desde inmediaciones del PLRA, José Ortiz, gerente del Grupo Cartes, llamó a Críspulo Sotelo. Eran las 0:04. A las 0:07 del 1 de abril, el presidente Cartes recibió una llamada de Críspulo Sotelo. Instantes después, se perpetró el atropello a la sede del Partido Liberal y el asesinato del joven dirigente de ese partido, Rodrigo Quintana. Es decir, Cartes y su entorno también mantuvieron comunicación constante con el alto mando policial. Eso nunca fue investigado. A nadie no le investigó, a ninguno. Solamente ustedes, periodistas, lo que más investigaron el caso, no la fiscalía ni nada. Es más, le premiaron. Creo que todos los oficiales ahora tienen están más altos que anteriormente. Les premiaron. Esto viene de arriba. Cuando eso estaba Cartes, era presidente de la República, y por ahí viene la mano, está José Ortiz, está Llano. Ellos lo que no quieren es llegar a descubrir quién dio la orden. Ahí está el PAA, a Pepe con la PAA. Yo le culpo directamente a Cartes y Llano. En homenaje a Rodrigo Quintana, que su vida y su defensa a la patria sean el legado que nos recuerden diariamente la necesidad de construir un mejor país, desde el debate y el intercambio genuino de opiniones, con participación de la gente y una mayor apertura de la clase política para prestar atención a estas cuestiones. ¡Que viva el Paraguay!